Apresurado hacia el tren, un hombre dejó caer unos documentos en chino. Y apenas una vagabunda los levantó y pronunció 3 palabras. El dulce talento vocal de Esteban era al mismo tiempo su orgullo y su dolor de cabeza. Cantaba siempre, desde que tenía memoria y conciencia. Los niños normalmente empiezan a hablar antes, pero él no pronunciaba palabras, enseguida las acomodaba en música. Además, usaba de fondo para sus discursos cualquier cosa que se le ocurriera. Como otros pueblos, cantaba sobre todo lo que veía, aplicando melodías de canciones, arias y romances que había escuchado en alguna parte. Tenía una mezcla completa de sonidos cantados en su cabeza. Otro se habría perdido en aquel caos musical, pero a Esteban no le importaba. Para cada matiz de su estado de ánimo tenía un acompañamiento. Los padres del talentoso niño al principio se llevaban las manos a la cabeza con todo aquello, y luego se acostumbraron a que su hijo prácticamente siempre se comunicara cantando. A los 5 años comenzó a asistir a la escuela de música, donde de inmediato se convirtió en el favorito. Oído perfecto, memoria envidiable, voz maravillosa, dedos sensibles capaces de conquistar instrumentos y fundirse con ellos en un todo. Escuchaba algo una sola vez y ya estaba listo para tocarlo en el piano. La profesora de instrumentos de teclado, apenas conoció a semejante prodigio, no permitió que los de cuerda se acercaran a él, y bromeaba: jamás pensé que en mi carrera profesional me encontraría con un joven Mozart o un pequeño Chopin. A este niño lo ha besado Dios, nunca antes había visto en una persona semejante espiritualidad musical y talentos innatos. Esteban crecía con éxito, ya dominaba bastante bien el acordeón y el piano, pero pronto todo eso quedó en segundo plano. Cuando se convirtió en el indiscutible ganador del concurso regional de jóvenes cantantes, a la mañana siguiente despertó siendo famoso. No solo la escuela de música supo del joven talento, sino toda la comunidad artística regional. A nadie ya le interesaba el hecho de que Esteban se acompañara al piano de manera virtuosa. Todos se deleitaban con el terciopelo, la seda y los matices de su voz. Unos le auguraban la carrera de Carlos Gardel, otros la de Atahualpa Yupanqui o incluso Alberto Cortés. Esteban podía con la misma facilidad interpretar algo con cierta ronquera, luego ejecutar a la perfección un aria, alcanzar notas altas y después bajar varias octavas con su voz. El profesor de canto repetía que después de la muda de voz este cantante daría aún muchas sorpresas al público. Y no se equivocó. La transformación de la voz llegó a Esteban a los 14 años y se ensañó bastante con él. Como si en venganza por su talento, las cuerdas vocales protestaban demasiado. No lograban decidir con qué timbre premiar al futuro cantante. Según todos los cánones fisiológicos, la altura de las notas debía descender notablemente. Pero que su voz adquiriera tonos de un hombre adulto de unos 40 o 50 años, nadie lo esperaba. Incluso surgían situaciones cómicas, cuando Esteban contestaba el teléfono, el interlocutor estaba absolutamente convencido de que hablaba con su padre o incluso su abuelo. Así fue la sorpresa que le trajo la simple mutación de la voz. Extrañamente también cambió la sonoridad. La impecable pureza del sonido se distorsionó, pero en cambio el timbre de Esteban adquirió un aire enigmático. Con voces así suelen cantar los hombres en restaurantes. Y el mejor género para ellos es, sin duda, el bolero, señor de las composiciones cortesanas. Ahora, cuando Esteban entraba en cualquier grupo, encontraba de inmediato admiradores y, sobre todo, admiradoras. Las mujeres estaban dispuestas a seguir aquella voz como ratas tras la flauta del flautista de Hamelín. Durante los 2 últimos años en la escuela de música, debido a los problemas con la muda de voz, apenas podía cantar. Solo para los suyos, muy raramente y poco. Volvió a subirse al escenario por primera vez ya en el baile de graduación de la escuela general. Cantó una canción dedicada a su primera maestra y hechizó, embrujó a todo el auditorio. Como tuvo que apartarse un poco de la carrera vocal, se dedicó al deporte. Tenía tiempo para los entrenamientos de atletismo y también para la piscina. El resultado no se hizo esperar. Ahora Esteban no solo poseía una voz cautivadora y muy peculiar, sino también un aspecto sumamente atractivo. Arreglándose frente al espejo en el baño, una de las maestras más jóvenes de primaria llegó a declarar abiertamente: «Ay,
colegas, si este chico fuera 5 años mayor, yo seguiría su voz hasta el fin del mundo sin pensarlo. Tiene algo especial, un poco místico, casi diabólico. Mi hermanita está perdidamente enamorada de él. Estudiaban en la misma escuela de música. Pero, ¿cómo puede ella, una cría, acercarse a él? Para que le preste atención a una pequeñita, habrá que esperar otros 10 años. Mejor, señorita, averigüe de una vez quién de sus traviesos rompió con la pelota la ventana del comedor en el primer piso. Antes de que empezaran a venir a su taller en las vacaciones de verano, todos los cristales de la escuela estaban intactos, la reprendió la subdirectora. Si no encuentra al culpable, tendrá que pagar el vidrio de su bolsillo. La joven solo sonrió en respuesta, estoy segura de que ese desorden no fue cosa de mis alumnos. A petición mía, sus padres los traen al taller y también los recogen. Y mientras modelamos o dibujamos, todos tienen las manos ocupadas, no hay tiempo para travesuras. Esteban, naturalmente, no sospechaba de tales conversaciones sobre él en la escuela. Estaba en una encrucijada. Superó con éxito los exámenes finales, obteniendo una buena cantidad de puntos. Terminó la escuela de música con brillo. Pero había un problema, no se veía en ninguna profesión. Para afirmarse en el ámbito musical, sus habilidades ya no eran suficientes. Alguna vez, al dar prioridad al canto, había descuidado su destreza instrumental. Obtuvo el título, pero tocaba más bien para sí mismo, no para el gran público. También le falló la voz. Al cambiar tanto, no le dejó posibilidades de ocupar un lugar digno entre los vocalistas solistas y en un coro no se veía. Tampoco le alegraba el séquito de admiradoras. No salió de él un don Juan que corriera tras cada falda. No iba a citas ni cambiaba de novia como de guantes, era indiferente a ello. Esteban seguía soñando con la música, pero, viendo los esfuerzos que hicieron sus padres para educarlo, criarlo y lograr que no tuviera menos que los demás, no quería ser egoísta. Tenía que afirmarse con firmeza, conseguir una profesión que le diera de comer, sobre todo porque en la familia también crecía su hermano menor. Entre ellos había gran diferencia de edad, y sus padres, por desgracia, como todos nosotros, no eran eternos. Debatiéndose entre el ángel y el demonio al elegir su futuro camino, Esteban no aceptó la propuesta de unirse a un grupo de rock. Era algo tentador, pero ese género musical lo atraía menos que nada. En su alma vivían notas románticas. Lo que más le llegó fue el romance urbano. Deseaba interpretar alguna hermosa balada. Lo único que no le agradaba eran las canciones carcelarias tipo narcocorridos. Pero por la ley de Murphy, justamente esas en su voz sonaban especialmente conmovedoras. Tanto, que empezaron a invitarlo a reuniones de autoridades criminales. No lo escatimaban en dólares, lo trataban con cierto respeto. Una vez, uno de los conocidos capós, después de un concierto privado en una taberna, le dio una palmada en el hombro y le dijo, «Sabes llegar al alma. Ya te dimos el pago, pero que sepas, si algún día necesitas algo de nuestra parte, compensaremos tu canto de otra manera». Yo no lanzo palabras al viento. Y con eso se despidieron. Esteban finalmente decidió optar por la profesión de mercadólogo. Era una carrera de moda y, según se decía, con futuro prometedor. En el instituto procuraba no destacar demasiado. Durante los 5 años llevó la vida de un estudiante común y corriente. Nadie, ni en su grupo ni en toda la facultad, sospechaba que los viernes y sábados su compañero se iba de la ciudad a improvisadas giras con otros 2 músicos. Ganaban algo modestamente, animaban bodas o cantaban y tocaban con alma en alguna fiesta de empresa en provincia. Las salidas musicales terminaron tan silenciosamente como empezaron. Para el último curso, el trío se disolvió por sí solo. Después cada uno tomó su camino. Al recibir el diploma, Esteban entró a trabajar en una gran empresa, al principio como especialista común. Y le fue bien. Tenía un olfato muy fino para detectar qué productos del fabricante podrían conquistar el mercado. Rápido, elegante y rentable. Esteban calculaba con virtuosismo el público objetivo. En teoría sus propuestas a veces parecían casi locuras, sobre todo si se consideraba que la empresa producía simples artículos de ferretería.
Pero una buena publicidad de los productos hacía su trabajo. Al cabo de un año, con todo derecho ocupó el puesto de jefe del departamento de marketing. Para entender qué era la criatura de Esteban, no había que ir lejos. La ferretería es la salvación al crear cualquier cosa. Basta consultar con cualquier manitas y explicará que el término metal surgió de la abreviatura de productos metálicos. Y sería un error pensar que solo se refiere al tornillo con rosca y cabeza. La fábrica en la que trabajaba el joven mercadólogo producía cantidad innumerable de elementos de fijación, para todos los casos, tornillos, arandelas, clavos, varillas y, por supuesto, los célebres pernos. A un profano le podría parecer que todo ese material metálico es una tontería. Pero no, sin esas piezas pequeñas no existiría ningún otro producto en el mundo. Así, o de forma parecida, solía empezar Esteban sus presentaciones de novedades para los clientes. Primero daba una pequeña clase sobre las posibilidades de los productos, convencía de adquirirlos, demostraba que la calidad en su empresa no era una simple palabra. Luego, suavemente y con encanto, comenzaba a promover a sus queridos artículos metálicos. Porque, se diga lo que se diga, mal comerciante es aquel que no ama su producto ni sabe transmitir ese amor a los interesados. Y entonces ocurrió lo inesperado. A la fábrica de artículos metálicos de amplio perfil le mostraron de repente un gran interés unos socios chinos. Todos saben que en China saben hacerlo todo, el mundo entero admira la destreza de sus ingenieros. Y de pronto, ¡zas!, los compañeros chinos decidieron comprar una gran partida de ferretería en América Latina. El contrato era muy beneficioso para la fábrica. La firma se celebró con ruido y alegría. Organizaron un banquete en un restaurante cercano y para impresionar aún más a los invitados, pidieron a Esteban que interpretara algo. Para entonces, sus dotes de cantante ya no eran un secreto entre sus colegas. Desde que ganó el concurso de canto en la fiesta de Año Nuevo de la empresa, se había hecho famoso en toda la planta. A los obreros, maestros y jefes de taller no les sobraba tiempo para pedirle a Esteban que cantara, había otras tareas más importantes. Todos comprendían bien la verdad, al trabajo su tiempo, y para la diversión ya habrá otra hora. Los chinos, en cambio, no lo dejaban bajar del escenario. Si alguien hubiera observado atentamente al grupo de socios extranjeros en la fiesta, habría notado cierta extrañeza. Apenas el ruiseñor de la fábrica cantó su primera canción, uno de los chinos comenzó a llamar por teléfono, a contar emocionado a alguien lo que ocurría. Luego hacía preguntas al traductor, después lanzaba billetes de $1 a la orquesta una y otra vez, susurraba de nuevo con el intérprete y pedía nuevas canciones en distintos idiomas. El director de la empresa pidió a Esteban que complaciera al invitado, que no se negara. Y él ya tenía ganas de música, actuaba raramente, solo cuando lo llamaban otra vez sus amigos del mundo criminal. Con ellos nunca discutía. Veía en ellos cierto aire romántico y aventurero. Además, nunca lo habían involucrado ni siquiera con insinuaciones en sus turbios asuntos, protegían su talento. El banquete por el contrato no podía ser eterno. Después de la alegre velada, llegó la hora de retirarse. En los días siguientes, Esteban se dedicó a preparar las muestras de ferretería para los socios chinos, las embalaba, revisaba las fichas técnicas que las acompañaban. Así que no quedaba tiempo para sentimentalismos ni para el canto. Aunque lo sorprendió el momento en que un chino, acompañado de su traductor, lo abordó con una pregunta bastante extraña: «Señor Esteban, ¿me concedería un delicado favor? Quisiera que ofreciera un concierto en solitario solo para mí. Usted, el cantante, yo, el único espectador». Esteban estaba sumamente ocupado con los últimos preparativos para la partida de los nuevos socios. Además, aquella petición le pareció demasiado extraña. Por eso sonrió al compañero chino, se excusó con asuntos pendientes y se retiró. Si tan solo hubiera sabido que esa historia tendría una continuación que influiría en su propio destino mientras tanto, estaba muy satisfecho consigo mismo, pues la dirección le había prometido, tras la firma de aquel contrato tan ventajoso, un traslado a la oficina central en Buenos Aires y un nuevo puesto como director de marketing en su empresa. Esteban estaba muy contento con la perspectiva que se perfilaba. ¿Acaso no había merecido,
con su esfuerzo, semejantes cambios y un ascenso vertiginoso en su carrera? Esperanza vagaba por la estación y se aburría. Ya había sobrecumplido el plan de conseguir dinero para ese día. Había caído una tía gorda con una billetera aún más gorda, gorda en el sentido de que en su acordeón había de inmediato muchos billetes grandes. La mujer despistada dejó caer un pequeño bolso en el andén mientras arrastraba 2 pesadas maletas con ruedas. A Esperanza ni siquiera le hizo falta robar, el tesoro fue a parar solo a sus hábiles manos. La pasajera ni siquiera alcanzó a darse cuenta cuando su riqueza se redujo de forma notable. Con sus ya cumplidos 18 años, Esperanza parecía toda una marimacho, baja de estatura, delgada, con formas aún sin terminar de definirse. Por su aspecto nadie le daba más de 14 o 15 años, y a nadie se le ocurría pensar que aquella criatura juvenil ya había llegado a conocer demasiadas penas y desgracias. Antes, Esperanza vivía en una familia acomodada, donde todos trabajaban como maestros de escuela o profesores universitarios. Ahora, esa biografía no valía nada. Era una hábil carterista con el apodo de Esperanza. Cuando terminó en la calle, ninguno de los mayores en su entorno podía imaginar al principio que la chica tenía tanto talento como ladrona de bolsillos. La causa, probablemente, era el hecho de que había estudiado 3 años en la escuela de música en la clase de violín. Sus delicados deditos estaban entrenados y eran sensibles, y su primer robo fue un paquetito de bombones sacado del bolsillo de la chaqueta de una estudiante apurada. Aquel día, en la mente de Esperanza quedó grabada para siempre una cadena lógica, un poco de destreza manual y enseguida comida rica y abundante. Ella no era ladrona por naturaleza, lo fue por la dura necesidad de sobrevivir. El padre de Esperanza era un excelente profesional, gran conocedor de la lengua y cultura chinas. Desde la cuna enseñó a sus 2 hijas ese complicado idioma. En su casa se hablaba con total naturalidad tanto en español como en chino. Por broma, empezaban una frase en un idioma y la terminaban en el otro. Apenas pronunciaron sus primeras palabras, ya vivían bajo ese método y no se quejaban. La madre de la actual vagabunda tampoco se quedaba atrás, profesora de matemáticas superiores en la universidad. Aunque nunca logró inculcar a sus hijas amor por las fórmulas. Ambas eran más bien de letras. La menor, Esperanza, además, se sentía atraída por la música. Pero todos los encantos de la vida para su familia terminaron de golpe. Las estadísticas dicen que, en cuanto a catástrofes globales, los vuelos en avión son los más seguros. Pero en la familia de Esperanza esas conclusiones fallaron. Un inocente viaje de vacaciones a las islas del Caribe se convirtió para la joven de 16 años en un desastre, en una tragedia. El avión con pasajeros latinoamericanos jamás llegó a Buenos Aires. En él iban su padre, su madre y su hermana mayor. Ella misma no viajó a los Caribe por una simple razón, estaba muy resfriada. Los médicos sospecharon una infección viral, recomendaron encarecidamente no tener contacto con nadie, y la chica se quedó sola en casa al cuidado de una anciana vecina. Y no se podían perder ya los pasajes pagados. Más tarde, aquel accidente aéreo fue reconocido como el de mayor número de víctimas latinoamericanas en toda la historia. ¿Pero a quién le servía ese dato? En aquellos días Esperanza no veía, no oía, no razonaba. Tras la muerte de todos sus seres queridos llegó otra desgracia, el resfriado trajo complicaciones, derivó en una crisis nerviosa. Pasó un año entero en una clínica psiquiátrica hasta que lograron estabilizarla. Sus síntomas no eran peligrosos para los demás, pero procuraban no dejar a Esperanza sola. Los médicos más bien se cubrían las espaldas, pero el hecho seguía siendo el mismo, durante un tiempo fue declarada incapaz, temporalmente. Sus días en el hospital se parecían unos a otros, extrañas compañeras de habitación, pastillas interminables, niebla, sueño bendito. De vez en cuando, algún médico la visitaba, la escuchaba, le pedía que mostrara la lengua, le hacía preguntas incomprensibles y se iba. La recuperación de su mente avanzaba lentamente, primero pequeños destellos de lucidez, luego la capacidad de reconocerse y comprender. Cada vez más independencia, los primeros paseos por el parque del hospital, conversaciones más claras con quienes la rodeaban y, por fin, la recuperación.
Aquel año fue el más negro en la vida de Esperanza. Cuando le dieron de alta con el veredicto de prácticamente sana, la noticia que cayó sobre ella fue devastadora. Mientras estaba privada de todo derecho, apareció una avispada pariente lejana que, de manera increíble, se adjudicó los derechos de herencia sobre el departamento de la familia de Esperanza. Cómo, dónde y con quién resolvió ese asunto nadie lo supo, pero el departamento fue vendido a personas totalmente ajenas que nada sospechaban de posibles fraudes con la propiedad. Expulsar a esos nuevos dueños del espacio de Esperanza resultó imposible. ¿Quién era ella? Ya una joven de 17 años, sin terminar ni siquiera la escuela secundaria, una huérfana desamparada, en la práctica una persona sin hogar, casi una mendiga. Cómo se vendió el departamento con semejante carga en perjuicio de Esperanza siguió siendo un misterio. También desapareció sin dejar rastro la parentela que había bailado sobre las cenizas de su tragedia. Búscalos como al viento en el campo, fium, y se desvanecieron. La primera semana Esperanza se quedó en casa de aquella vecina de toda la vida, con la que sus padres habían mantenido amistad. Pero luego vinieron de vacaciones los hijos de la anciana. A Esperanza la conciencia no le permitió abusar más tiempo de su hospitalidad. Su pequeño pueblo de provincia estaba muy cerca de la capital. Esperanza reunió fuerzas y partió hacia Buenos Aires, para perderse entre la multitud de ciudadanos y turistas. También resultó extraña la historia con sus pertenencias personales, con los bienes de la familia. No encontró rastro alguno de su ropa ni señales de la vida de su hermana y sus padres en el antiguo departamento. Como si todo se hubiera evaporado. No luchó por sus derechos, resultó débil, en fin. Es fácil abrir los brazos frente a la desgracia ajena, pero muy difícil enfrentarse uno mismo a sus consecuencias. Esperanza recordaba vagamente una única visita, presumiblemente de aquella pariente que tan descaradamente se había adueñado de su vivienda. Aquella mujer le llevó al hospital una gran bolsa con lo más necesario. Con esa pequeña riqueza apareció Esperanza en una de las estaciones de tren de la ciudad conocida en el mundo como la Perla del Plata. La hermosa Buenos Aires la conocía bastante bien. A pesar de no tener ningún documento educativo, soñaba con conseguir un trabajo. Pero su buen conocimiento del chino no era suficiente para ello, y las demás ciencias se le habían olvidado de repente. Al principio consiguió empleo, sin papeles, como lavaplatos en una fonda que pretendía ofrecer un menú de estilo chino, pero aguantó solo una semana. El dueño contrató a una familia de Paraguay, con la lógica de pagarles menos que a los locales y exigirles mucho más. Esperanza, que vivía en un hostal, volvió a quedarse sin medios de subsistencia. Miró a su alrededor, y su casa era ahora la calle, sin saber a dónde ir con sus pocas pertenencias. Esperanza había leído en alguna parte que un ser humano puede sobrevivir sin comida varias semanas, y en casos raros incluso meses. Ella no podía. Con el agua aprendió rápidamente a recoger botellas con restos de líquido junto a los cubos de basura, pero con la comida era muy escrupulosa, no recogía sobras. Después de una noche en la estación comprendió que aquello no era una solución. La policía realizaba redadas regulares entre los pasajeros y se llevaba a todos los sospechosos. A Esperanza la salvaba su aspecto de chica decente de buena familia. Sí, flaquita, pero con un rostro evidentemente inteligente, unos ojos vivos, todavía vestida con ropa sencilla y limpia, sin apariencia vulgar ni provocadora. En Buenos Aires reinaba entonces un verano caluroso. Mucha juventud de provincias llegaba a la ciudad a divertirse. Era difícil distinguir dónde acababa la noche y dónde empezaba el atardecer gris. Esperanza se mezclaba con la multitud sin despertar sospechas en los agentes. Si tan solo no sintiera aquel hambre constante, un día siguió caminando tras una chica que de vez en cuando metía la mano en el bolsillo y sacaba un bombón envuelto en papel brillante. Cuando la jovencita se distrajo, agotada por el hambre, Esperanza no entendió cómo había robado aquellos malditos caramelos. Y más aún, apenas notó cómo se comió de inmediato los 5. Fue algo divino. Nada más delicioso había probado en su vida. Estaba tan absorta en su botín que no advirtió que 2 ojos curiosos la observaban. Un poco más allá, en un banco, estaba sentado un anciano aparentemente respetable, disfrutando del pulso de la ciudad.
Era el experimentado criminal conocido como Jean Valentin, de apellido Valentino. Justo entonces estaba reclutando novatos para su equipo de carteristas, ya que hacía poco se había producido una fuerte redada y el número de sus subordinados había disminuido. Los porteños, y también los turistas encantados con las atracciones, no sabían que en la capital del sur trabajaban personas de distintos oficios criminales. Los carteristas eran especialmente valorados. Y no solo valorados, hasta respetados. Porque por la ciudad vagaban cada día muchísimos despistados. Osvaldo Valentino era un hombre con experiencia. Como su homónimo literario, había pasado en total 19 años en las cárceles. Fue un legendario carterista hasta que perdió 3 dedos de la mano derecha. Intentó entrenarse para usar la izquierda, pero no funcionó. Además, ya era hora de dejar de robar él mismo bolsos y carteras y dedicarse a formar a la nueva generación. Así nació la Escuela Porteña de Carteristas de Jean Valentin. El maestro reconocía a un ladrón talentoso al instante. Enseguida entendió que los dedos de Esperanza eran mágicos, mucho antes de que ella misma lo descubriera. No quiso asustar a su hallazgo inesperado. Se acercó con cautela. Educadamente se presentó a la chica, haciéndose pasar por un turista aburrido que se había perdido en las calles de Buenos Aires. Sonó más o menos así: «Buenas tardes, señorita. ¿Podría ayudarme? Estoy completamente desorientado en la capital. Buscaba la avenida Corrientes y me cansé, me senté a descansar. ¿Podría indicarme hacia dónde debo ir? Y además tengo mucha hambre, aún no decido dónde cenar». A Jean Valentin no se le escapó que, al oír la palabra cenar, su interlocutora se estremeció involuntariamente y pensó enseguida: «Está muerta de hambre. Con una comida abundante la conquistaré ahora mismo». Media hora después, ambos estaban sentados en un café acogedor de la Avenida de Mayo. Esperanza no lograba saciarse, y Valentino la observaba con atención antes de pasar al tema principal. La propuesta del inesperado patrocinador de probar a trabajar con él no sorprendió a Esperanza. Ni siquiera le extrañó que su nuevo conocido no fuera un turista, sino el jefe de los carteristas. Había pasado por tanto en el último año, que ya nada podía asustarla. Del café fueron directamente al departamento que Jean Valentin había convertido en un albergue para quienes no tenían vivienda propia. Más tarde, jamás se arrepintió de haber llevado con él a esa muchacha. El talento de Esperanza para robar era raro, incluso excepcional. Tras medio año de vida en aquella especie de comuna, Esperanza aprendió a cumplir, e incluso a superar, el plan de limpiar billeteras, bolsos y despistados. En la multitud detectaba a la víctima potencial al instante. Solo se equivocó un par de veces con el contenido de los monederos, cuando las personas aparentaban ser ricas y en realidad llevaban casi nada encima. Las víctimas de Esperanza rara vez denunciaban a la policía. Buenos Aires llamaba a nuevas aventuras y nadie quería perder tiempo inútilmente. De todas formas, al carterista nunca lo encontrarían. Puras molestias en vano. En la casa de Valentino reinaban reglas estrictas. Todo el botín, al jefe. Luego él mismo repartía la parte merecida. En una ciudad culta e inteligente, para no llamar demasiado la atención, había que tener la apariencia adecuada. Así fue como Esperanza tuvo 2 juegos de uniforme. Uno para visitar palacios y museos, otro para la casa callejera. Un vestido discreto en tonos clásicos la transformaba imperceptiblemente en una alumna de escuela de arte que se había colado en el museo a admirar lienzos de grandes maestros. Los días más provechosos para Esperanza en los museos eran aquellos con numerosas excursiones. Su figura delgada, con rostro espiritualizado, jamás despertaba sospechas. Incluso cuando las víctimas de algún robo descubrían de inmediato la pérdida, nadie miraba hacia ella, tomándola por otra amante del arte. Tampoco se le daba mal en la calle, se disfrazaba de colegiala despreocupada, se fundía con la multitud, se rozaba apenas un segundo con alguien y se retiraba con el botín. De nuevo, aquella chica con vaqueros oscuros, sudadera con un dibujo alegre y gorra con visera grande no llamaba la atención de nadie. Entre los carteristas, la gente solía imaginar a jóvenes muchachos, no a una frágil muchacha. Un pajarillo, un gorrión con grandes ojos grises e inocentes.
Cualquiera habría robado la billetera, menos ella. Jean Valentin era un mentor estricto pero justo. No un déspota para quienes se esforzaban y traían regularmente ingresos a la escuela. Los lunes todos tenían su merecido descanso, recibían una pequeña prima para divertirse, y la pandilla entera iba al cine o a una confitería. Esperanza rara vez participaba en esas salidas, solía dormir. Ya no sufría hambre, el maestro vigilaba estrictamente la alimentación de sus pupilos. Como única representante femenina, podía pasar el día viendo melodramas románticos en la televisión o tirada con un libro en la mano. Jan no cargaba a su brigada con tareas domésticas, estas eran responsabilidad de una mujer silenciosa, que apenas hablaba español, pero cumplía fielmente lo que se le pedía. Esperanza entendía que lo que hacía con tanto brillo estaba mal y que su vida era vacía y limitada. El hombre al que obedecía sin rechistar solía repetir: la entrada cuesta 1 peso, la salida 2. Y ustedes, mocosos, no tienen dónde esconderse si se les ocurre rebelarse. Yo soy para ustedes padre, madre, compadre, hermano y maestro. ¿Entendido? En el equipo de Valentino había 7 adolescentes de entre 12 y 15 años. Todos huérfanos o hijos de familias marginales que ya se habían olvidado de ellos. Vagaban por las calles de Buenos Aires y nadie los reclamaba. Esperanza era la mayor, la más talentosa y, probablemente, la más desamparada. Además, con 18 años ya no era tan fácil llamarla adolescente. Cada vez más asumía el papel de mano derecha del jefe, dirigía a los chicos a los puntos, y a veces recogía el botín de todos al final del día para entregarlo al jefe. Ella estaba conforme, aunque a veces un gusano de duda se agitaba en su interior. La desgarraban pensamientos: ¿qué será de mí después de esta vida? ¿Me jubilaré directamente desde este tugurio? Vaya perspectiva, pero por ahora no consigo cambiar nada. A escondidas de sus compañeros, Esperanza había hecho un escondite en la rejilla de ventilación del baño, idea tomada de la serie El Maestro y Margarita. Allí guardaba cada lunes un poco de la prima que recibía, ahorrando para un día negro. Rezaba para que nadie lo descubriera. Últimamente le gustaba disfrazarse de niña vagabunda, como mendigando en la bulliciosa estación, donde siempre había algo que aprovechar. Jan no apreciaba las estaciones, pero tampoco impedía las elecciones de Esperanza. Ella era su mina de oro. Dejarla libre sería un error, llevaba casi 2 años trabajando con él sin una sola falla. De la reserva secreta de Esperanza le informó discretamente la sirvienta mientras todos los chicos estaban fuera. El viejo zorro revisó el escondite, contó el dinero y concluyó: con ese ritmo, Esperanza tardará hasta la vejez en reunir algo para vivir. Puedo estar tranquilo, no huirá. Y todo marchaba con normalidad en el pequeño mundo de los carteristas. Hasta que a Jan lo llamaron sus superiores en la jerarquía. Le dieron un encargo inusual: robar una carpeta con documentos de una persona. O mejor dicho, no toda la carpeta, solo unas cuantas hojas importantes. La misión era demasiado extraña para los subordinados de Osvaldo Valentino. No era lo mismo que quitar un reloj o una cartera, con papeles era más complicado. Pero negarse a esos hombres no podía. Volvió a su escuela esperando que alguno de los chicos le diera una idea. La mente joven a veces es más ingeniosa. Pero ni siquiera tuvo que hablar con los chicos. En ese momento, en el piso solo estaba Esperanza. Jan compartió con ella su preocupación, y la muchacha lo sorprendió asegurándole: intentaré ayudarle con este asunto. Solo necesito datos sobre nuestro objetivo, fotos de ese hombre o mujer de quien debo conseguir los papeles. Antes de acercarme, debo observarlos un poco. A Jan le parecieron muy sensatas las palabras de Esperanza. Sacó del bolsillo una foto del hombre al que había que quitarle la carpeta y se la entregó. Ella miró atentamente la imagen y, de pronto, el suelo pareció abrirse bajo sus pies. Desde la fotografía la miraba Esteban. Su amor de la infancia. El chico con la voz mágica capaz de llegar al alma. El muchacho con quien había compartido la escuela de música. Su ídolo romántico. Un eco de su pasado feliz. Un hielo se quebró en su corazón, lágrimas asomaron a sus ojos.
Para no delatarse, Esperanza tosió, como si algo se le hubiera atorado en la garganta. Vigilaría a Esteban y si era necesario, lo ayudaría en todo. Ahora la consumía la impaciencia de verlo cuanto antes, de averiguarlo todo sobre él. A la mañana siguiente, Esperanza ocupó un puesto de observación cerca del edificio donde se encontraba la oficina central de la empresa de ferretería. Aún no creía en aquella coincidencia inesperada. Consideró el encargo de los jefes criminales como una buena señal para sí misma. Ya era hora de cambiar algo en su vida, y Esteban sería ese puente salvador que daría un vuelco a su destino. Jean Valentín solía decir a sus pupilos, ninguna casualidad es casual. Esperanza creía firmemente en esa frase. No fue casualidad que enfermara y no subiera al vuelo trágico desde el Caribe, no fue casualidad que robara aquellas chocolatinas del bolsillo de una joven distraída y cayera bajo la mirada de Valentino, no fue casualidad que justo a su banda le llegara este encargo de robar documentos. 2 horas en la vigilancia pasaron casi inadvertidas. Ese día Esperanza se disfrazó de artista intelectual. Por eso, cuando un grupo de chicas salió a fumar en un banco, pudo ganarse su confianza y preguntar un poco sobre Esteban. Los detectives experimentados se equivocan cuando buscan información en las altas esferas. Todo lo sabe, por lo general, una persona discreta e invisible presente en cada colectivo. Y Esperanza enseguida identificó a esa figura. Aquella joven mujer no fumaba con el resto, se sentó modestamente en la orilla del banco, con la mirada baja. Así cayó en manos de Esperanza, experta en reconocer puntos débiles en la gente. La muchacha comenzó con suavidad, saludó y se presentó, «Buenas tardes, ¿le importa si me siento a su lado?» El poder en la sombra con falda no se opuso a su compañía. Esperanza sonrió para sí, enseguida notó que la mujer miraba de vez en cuando su bolso. Allí claramente guardaba algo de valor. Tal vez un anticipo o la nómina, pero hoy el objetivo de Esperanza no era una billetera. Le sonrió encantadora a su nueva conocida y confesó en tono de confianza, «Me gusta mucho uno de sus compañeros de trabajo, un hombre muy simpático. Sé con certeza que se llama Esteban y que trabaja en marketing». Esperanza, lamentablemente, sabía poco de aquel muchacho de su infancia, de su tierra natal, así que tanteaba con cuidado. La colega de Esteban no vio malicia en sus palabras. Y enseguida comenzó a hablar con entusiasmo del nuevo empleado de la empresa, si es el que pienso, súmale mérito. Llegó hace un par de meses a Buenos Aires, y no como simple mercadólogo, sino directamente como director de marketing de nuestra firma. Las solteras de nuestro departamento no solo investigaron su vida privada, la escarbaron toda. Guapo, inteligente, con futuro, un soltero codiciado. En alguien tan joven como usted difícilmente se fijará. Según rumores, antes de mudarse convivía con una novia, pero ella no quiso acompañarlo por razones desconocidas. No creo que usted tenga oportunidad. Dicen que es muy selectivo y que no piensa casarse, ya está casado con su trabajo. Vive en la oficina. Pronto Esteban hará un largo viaje a China. En la empresa todos se preguntan si viajará solo o acompañado. Aún no hay nada decidido. Esperanza absorbía toda esa información como una esponja. Sentía en su interior que aún no era momento de mostrarse ante Esteban ni de recordarle quién era ella. Solo preguntó a su charlatana conocida, ¿y ese Esteban suyo, que tanto me gusta, tiene padres, algún familiar? Esperanza deseaba saber al menos algo sobre la persona de su misma ciudad natal. Aquella vida provinciana le parecía ahora tranquila y apacible. La existencia en Buenos Aires era turbulenta y osada, pero ella anhelaba un término medio, ser importante para alguien, tener un hogar al que volver, un fuego que mantener encendido. Esperanza soñaba con una familia, esa calidez que en su caso había devorado el cielo sobre el mar Caribe. Nunca pudo aceptar del todo que ahora estaba sola en el mundo. A veces soñaba con recuerdos en los que los 4 conversaban alegremente en chino. ¿Por qué en chino? Ella no lo sabía. Para afianzar el éxito de su encuentro con la habladora colega de Esteban, Esperanza montó una pequeña escena conmovedora. Lloró, se enjugó las lágrimas de sus tristes ojos grises y la invitó a una confitería, bajo el pretexto de seguir charlando mañana al mediodía sobre su amor no correspondido.
Pidió encarecidamente a Rosario, ya se habían dicho los nombres, que investigara más sobre Esteban. Como obsequio, le quitó de la muñeca un delicado brazalete de plata con piedras que aquella misma mañana había robado en el metro a una mujer distraída. Los ojos de Rosario brillaron de gusto, la joya era preciosa. Y prometió enseguida reunirle a Esperanza todo un dossier sobre Esteban para el día siguiente. Así se despidieron. Esperanza estaba tan animada por la charla con Rosario que esa misma tarde logró sorprender incluso al propio Jean Valentín. Pasó la jornada de trabajo en el Museo de Bellas Artes, lleno de excursiones. Nadie creería lo que había logrado. Animada, se acercó a una distinguida extranjera que recorría las salas en silla de ruedas. Cuando la acompañante se ausentó para ir al baño, Esperanza sustrajo del cuello de la anciana un carísimo collar de diamantes y esmeraldas, y la mujer ni lo notó. Sus mágicos dedos estaban ese día especialmente inspirados. Para completar, arrebató a un caballero mayor un reloj con su cadena, que asomaba de su bolsillo. Ya de regreso al piso, soltó alegremente a Jean Valentín, pues no tenían por qué intentar imitar a nuestra aristocracia. Nuestros señores criollos y patrones, con todos sus tesoros, no tienen comparación, están por encima de todos los gobernantes europeos. Deberían haber cuidado mejor sus brillantes y soñado menos con museos. Esperanza ahora esperaba con enorme impaciencia el encuentro del día siguiente con Rosario. Algo le decía que los acontecimientos se desarrollarían con rapidez. Y no se equivocó. Su nueva conocida irrumpió en la confitería con los ojos encendidos y, casi desde la puerta, comenzó su informe. Esperanza, no te imaginas las noticias vertiginosas que tengo. Esteban se vaya pasado mañana en un largo viaje de negocios. Llevará un paquete de documentos a nuestros nuevos socios en China. Y después se quedará en el Celeste Imperio para organizar algo allí. Hoy mismo supe en secreto que prácticamente les arrebatamos a esos socios de las manos a un conocido empresario porteño, que al parecer es de los ex. ¿Ex de qué? No entendió Esperanza. Pues de los bandidos porteños de los 90, ya todos rodeados de leyendas. Aquí se vivieron cosas terribles mientras tú y yo quizá ni habíamos nacido aún. O, si ya estábamos en este mundo, andábamos a gatas. Oí de pasada que cierto ex, si es que existen los ex, un rey del crimen, estaba furioso porque los chinos están con nosotros. No sé qué disputas tienen, pero Esteban llevará los documentos casi en secreto, pasando primero por Córdoba, y de allí tomará el avión a Pekín. En la mente de Esperanza todas las piezas encajaron. Así que de eso se trataba su misión, pegarse a Esteban, arrebatarle los papeles y entregárselos al jefe de Jean Valentín. Lo genial siempre es simple. Habían pedido las hojas con firmas, querían destruir o al menos frenar el contrato. Era pleno siglo XXI, y el mundo criminal seguía con reglas arcaicas. ¿De verdad no había otra forma de entorpecer esa amistad con los chinos? Algo allí no cuadraba. Esperanza convidó a Rosario con medialunas y alfajores, bebió rápido su cortado y salió corriendo a casa. Ya sabía a qué hora salía el tren a Córdoba. La estación Retiro era para ella como su propia casa, la conocía como la palma de su mano. Allí llevaba tiempo trabajando y merodeando. Pasado mañana montaría en el andén todo un espectáculo. Y si luego Valentino y sus compinches no le daban un Oscar por aquella representación, pues alguna otra de esas famosas estatuillas teatrales. Por fin amaneció el día señalado. Esperanza casi no durmió la noche anterior, pensando qué llevar en su pequeña mochila. Después se cansó de tantas dudas. Dejó todo de lado y sacó de la ventilación su escondite. Si hacía falta, lo gastaría en necesidades cotidianas. No lograba entender por qué estaba convencida de que ya no volvería con Jean Valentín. Tal vez algo saldría mal, o quizá ya no querría regresar. Jan no estaba, y la vigilancia de la criada le daba igual. Algo había cambiado en el momento en que vio y reconoció a Esteban en la foto. No sabía qué le esperaba, pero sentía que otra vez se avecinaban grandes cambios en su vida. La mañana de Esteban, el día de la partida, fue un torbellino. Se iba a China por varios meses y debía entregar las llaves de su piso alquilado a la dueña. Tenía además otra preocupación.
Un mes atrás había recogido de la basura a un pequeño gatito. Le dio pena a aquella criaturita, recién con los ojos abiertos y ya sin hogar. Ahora el menino se sentía amo y señor de la casa. Era limpio, ordenado, poco exigente con la comida. Esperaba cada día a Esteban con fidelidad para subirse a su hombro y ronronear. Y ahora el hombre no sabía a quién confiarle a su compañero. ¿Llevarlo a un refugio? Cruel. ¿Pedir a los vecinos? No había tiempo. Al final, la solución apareció en el último momento. Ya en el taxi rumbo a la estación se cruzó con su colega Rosario. Le contó la difícil situación con el gatito y la joven aceptó llevarlo consigo un tiempo. Con el problema resuelto, Esteban miró el reloj. Quedaban apenas minutos para la salida del tren. Por suerte, esa tarde no había atascos. Si corría sin detenerse, aún llegaría. El tren ya estaba listo para partir. Faltaba poco para llegar a su vagón y de repente, un imprevisto. Una jovencita se le lanzó encima como un cometa, tirándole al suelo la carpeta con la documentación más valiosa. Los papeles se desparramaron por el andén como un abanico y hasta el propio Esteban pisó una hoja al correr. La llovizna persistente de ese día en Buenos Aires dejó al instante una fea mancha húmeda en el blanco inmaculado. La chica lo miraba con sus grandes ojos grises, tan inocentes, a punto de echarse a llorar. Luego comenzó a recoger los papeles apresuradamente y a metérselos en las manos. Y él no pudo gritarle. Atrapó los documentos como estaban y saltó al vagón, que ya se movía. Esteban tenía tanta prisa que no vio que aquel infortunio disfrazado de muchacha también había subido, casi en marcha, a un vagón contiguo. No hubo magia alguna. Otra vez intervinieron casualidades nada casuales. Esperanza había comprado un billete oficial para el mismo tren, no quería arriesgarse. Su asiento estaba en un vagón vecino. Ya había decidido que no robaría los documentos de inmediato. Primero quería ver su contenido. Algo en su interior no la dejaba tranquila. Y aún más, alcanzó a notar que una parte estaba redactada en español y otra en chino. Y trataban de cosas distintas. Eso fue todo lo que pudo percibir al vuelo. No eran simples papeles, eran un enigma. La experiencia vital había enseñado a Esperanza varias cosas útiles. En especial, la sabiduría de cuándo usar sus habilidades y cuándo convenía comportarse como una señorita respetuosa de la ley. Por eso, ahora caminó tranquila hasta el revisor de su vagón y le contó una lacrimosa historia de un gran amor no correspondido. Bajando la mirada, confesó que quería darle una sorpresa a su elegido, quien no sabía que en ese momento viajaban en el mismo tren. Lo único que pedía era cambiar su asiento por el del compartimento de ese hombre amado, sin pedirle permiso. Ese día estaba de turno un revisor ya mayor, curtido por la vida. No se puso a indagar en el alma de la muchacha ni a sacarle detalles, simplemente hizo lo que estaba en sus manos y la trasladó al lugar donde ella tanto deseaba estar. ¿Acaso él no recordaba su propio amor por su esposa, ni había sentido nunca arrebatos así? Ignorante de las maniobras de Esperanza, Esteban en ese momento buscaba mentalmente una salida a la situación. Todo aquel lío con los documentos ya le parecía extraño desde hacía rato. ¿Por qué tenía que llevar personalmente los papeles? ¿Por qué no podían mandarlos a China de otra manera? ¿Y por qué, antes de partir, la dirección en Buenos Aires le deseó también éxitos creativos? Cuando la cabeza de Esperanza apareció en la puerta del compartimento, Esteban en un primer momento se sobresaltó. Pensó de inmediato, esto es lo único que me faltaba. Pero la muchacha, según le dijo el revisor, ocupaba allí un lugar con todos los derechos, y no podía hacer nada al respecto. Esperanza, en cambio, se lanzó enseguida al ataque. Agarró del asiento las hojas de papel que Esteban intentaba secar y le dijo, yo sé bien chino, Esteban. ¿Vas a China a cantar? A Esteban se le erizó el cabello ante esa pregunta, ¿quién es? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Qué está pasando aquí? Todas esas preguntas se las soltó de golpe y Esperanza no quiso inventar nada. Le contó todo sin ocultar nada. Empezó por aquel tiempo en que estaba enamorada de él siendo una niña de 10 años y terminó con la misión de Jean Valentín. Al final, pidió,
¿puedo leer la parte de los documentos que está en chino? Algo en ellos me inquieta. Así, todavía aturdido tras la irrupción del tifón llamado Esperanza en su compartimento, Esteban asintió en silencio. Estaba sumergido en recuerdos de juventud. Pero a aquella pequeña que había ido con él a la escuela de música no la recordaba en absoluto. ¿Qué diferencia de edad tenían? ¿7, 8 años? Ella había atravesado un verdadero calvario. En el alma de Esteban no había ni una gota de reproche. Esperanza se había convertido en ladrona. ¿Con qué derecho iba él a juzgarla, si allá, en su tierra natal, a él siempre lo habían esperado sus padres y su hermano menor? En cambio, la vida de Esperanza había estado tejida de desgracia, tristeza, enfermedad, desamparo y desesperanza. Mientras tanto, ella examinaba con atención los documentos en chino y no salía de su asombro ante la ignorancia de Esteban. Lo leído le pareció de ciencia ficción. En la versión china, a los pernos y tornillos no se les dedicaba mucho espacio. Entre las hojas había, además, otro acuerdo, que Esteban ofrecería conciertos solistas en varias ciudades chinas, permaneciendo en el país durante largos meses, casi gratis, con enormes intervalos entre actuaciones. Daba la impresión de que los socios chinos solo aceptaban comprar la tornillería con la condición de que, como regalo adicional, incluyeran el talento vocal de Esteban. Pero aquello era un disparate. Esperanza quedó completamente confundida en esa maraña de obligaciones y derechos de ambas partes. Era un galimatías, no un contrato. ¿O quizá había algo que ella no sabía? ¿Y qué pintaba entonces su misión y Jean Valentín? Tras leer todo cuidadosamente otra vez, Esperanza le relató a Esteban lo que estaba escrito. Y él no podía creer lo que oía. ¿Alguien había pactado sus giras a sus espaldas? ¿Cómo era posible? Resultaba que su cargo de director de marketing no se debía a su esfuerzo profesional. En el trato estaba implicada también su voz. ¿O lo había entendido mal? Tras la ventanilla desfilaban paisajes, el tren avanzaba a toda velocidad y Esteban permanecía sumido en la perplejidad. No quería cantar así, y menos en China. No sabía qué hacer con aquel viaje de negocios ni con su compañera forzada. Ella había desafiado a su jefe. ¿Y qué sería de ella ahora? ¿La castigaría duramente por su rebeldía? También dolía el engaño. ¿No merecía el que se jugaran limpio con él? Ya abrigada tras la lluvia, Esperanza guardaba silencio, como entendiendo la lucha interior de Esteban. Y pronto, el hombre por el que ella había apostado todo tomó su decisión. No volaría a Pekín. No volvería a esa empresa que había querido vender así su talento. No abandonaría a la chica que tanto había arriesgado por él. A veces algo cambia radicalmente nuestro destino. Una acción. Una elección. Esteban recordaba haber leído un artículo que decía que cada nueva decisión acarrea otra, y esa otra más, formando una cadena infinita de sucesos. Y que la primera elección podía ser el disparador de toda la vida futura. O mejor dicho, de todos sus giros. Hizo a Esperanza una sola pregunta: ¿cuántos años tienes, mi inesperada compañera y ayudante? Dentro de 2 semanas cumplo 20, le respondió ella. Perfecto. Entonces apostaremos juntos por nuestro futuro, tú con 20, yo con 28. Esteban tomó los documentos de la mesa y empezó a romperlos en pedacitos. Esperanza vaciló apenas unos segundos y luego se puso a ayudarle. En poco tiempo, sobre la mesa del compartimento solo quedaba un montón de papel hecho trizas, con manchas de barro aún húmedas en algunos trozos. Para no arrepentirse, Esteban sacó de su bolsillo el billete de avión. Lo miró un instante y también lo rompió en diminutos pedazos. Tras pensarlo un poco, quiso sacar su encendedor para quemarlo todo, pero se contuvo, no era prudente hacerlo en el tren. Los pasajeros ya dormían plácidamente. No valía la pena arriesgarse a llamar la atención. Él no le preguntó si lo seguiría. No le explicó nada, no le contó nada. En los enormes ojos grises de Esperanza, Esteban ya había leído todas las respuestas. No se sabía por qué ni cómo, pero aquella pequeña muchacha valiente, con un destino difícil, lo seguiría. De eso estaba completamente seguro.
A la mañana siguiente del expreso bajaron dos personas, un hombre alto y corpulento y una jovencita menuda. Él llevaba un bolso grande y a su espalda se veía la mochilita femenina de ella. Caminaban en silencio por el andén, pero él le sostenía la mano, como si junto a él marchara una niña. Al salir de la estación de Córdoba, se perdieron entre la multitud. Media hora más tarde, cuando ya se habían alejado bastante, Esteban hizo una única llamada: «Soy yo. Usted me dijo una vez que siempre podía acudir a usted si en mi vida llegaba un límite tras el cual ya no habría camino. Ese momento ha llegado». Tras escuchar la respuesta, Esteban asintió hacia Esperanza: «Nos esperan. Ahora o nunca, todo o nada». En el desierto de Atacama, el crepúsculo cae temprano, envolviendo el lugar en misterio y romanticismo. Allí, en el oasis andino de Calchines, a orillas de una laguna salada, Esteban y Esperanza ya llevaban 5 años viviendo. Cuidaban la casa de un poderoso magnate que no gustaba de dejar extraños entrar en su vida. El dueño visitaba sus dominios rara vez, y entonces, entre las rocas, podían escucharse los ecos de un canto melodioso. Lo escuchaban un único espectador y los mudos cactus. Cerca de Calchines, conocido también como el Castillo del Sol porque el astro anaranjado rara vez abandona esos parajes, aquello sucedía de vez en cuando. Y todos en los alrededores ya sabían, el anciano de sombrero claro de amplias alas así curaba su herida alma pecadora. Él había salvado, acogido y ayudado en todo a aquella pareja porque en su juventud había amado intensamente a una mujer. Su rango y su estatus no le permitían tener familia. Se rebeló contra esas reglas y pagó un precio terrible. Permitió volverse vulnerable, y sus enemigos destruyeron a su amada y al pequeño hijo de ambos. Ahora, muchos años después, el lobo envejecido quería a toda costa redimir sus culpas. Cuando vio por primera vez a Esteban, algo se estremeció en su corazón. La vieja herida volvió a sangrar, y se juró a sí mismo: su hijo tendría ahora la misma edad que este joven de voz prodigiosa. Si algún día el cantante necesitaba ayuda, él haría lo que fuera, costara lo que costara. En ese tiempo, muchas cosas habían cambiado para la pareja. La compasión y el apoyo mutuo se habían convertido en un gran amor verdadero. Esteban y Esperanza nunca legalizaron su unión, lo cual no les impidió criar ya a 2 hijos. A veces Esteban reía despreocupado y decía que no se detendrían allí, que tendrían una hija. Esperanza coincidía felizmente con él. En sus ojos grises el hielo se había derretido para siempre, y por eso su benefactor nunca le contó que su huida le había costado la vida a Jean Valentín. Aquel contrato misterioso, que resultó estar redactado en distintas versiones, escondía muchas rarezas. Nadie llegó a entender qué tenían que ver los mafiosos chinos con el canto de Esteban. Corrían rumores de que a un hijo de uno de ellos le habían gustado sus canciones y que quería atraer a Esteban a China con engaños para retenerlo allí para siempre. Pero esas historias se contaban en susurros, era difícil saber qué era verdad y qué era invención. Lo que sí existió fue el contrato por los metales, aunque luego se rescindió rápidamente. De modo que entre los competidores ya no quedaban motivos de discordia, o tal vez nunca los hubo más que en apariencia. Jean Valentín, en todas esas peripecias, resultó ser víctima de los ajustes de cuentas solo porque no informó de inmediato que su mejor pupila había huido. El collar de diamantes que entregó como compensación le pareció poco al jefe. Y quién sabe, tal vez hacía tiempo que le tenían guardado rencor por viejas faltas, o quizás simplemente había llegado su hora. Cayó para siempre en el zaguán de la casa donde había instalado su improvisada escuela. Los alumnos pronto se enteraron de la tragedia. Desaparecieron del lugar y nunca más se los volvió a ver. Esteban envió noticias a su familia. Les dijo que estaba vivo y sano, que no volvería pronto a la patria. También mandó dinero a sus padres para los estudios de su hermano menor. En tierra ajena, Esperanza lo era todo para él. Y ella pensaba que todo lo que les ocurría parecía un cuento. Una laguna salada de aguas siempre tibias, alimentada por manantiales termales, cactus con frutos, aloe de savia curativa, formaciones rocosas extrañas. La vivienda del patrón quedaba un poco apartada de la aldea quechua, en un lugar solitario. Esteban y Esperanza amaban recorrer aquel oasis.
Habían explorado de arriba abajo las ruinas del asentamiento inca. Allí, en Atacama, por suerte, nunca se cruzaron con rostros conocidos entre los turistas argentinos. Y los curiosos que se fijaban en aquel grupo moreno perdían pronto el interés por la bajita mujer de ojos grises, acompañada de 3 caballeros, un hombre alto y fuerte y 2 niños tostados por el sol. Un día, una argentina rezagada de su grupo, buscando a los suyos, se acercó por precaución a la sonriente mujer menuda y, en español, le pidió que le mostrara el camino. Quedó boquiabierta cuando escuchó la respuesta en un castellano impecable: vi a su grupo. Fueron hacia el lugar donde pasean a los visitantes en llamas. Vamos, yo la acompaño. Al reencontrar pronto a su marido, la mujer se tranquilizó y no pudo evitar la pregunta: ¿ustedes son de Argentina? ¿Viven aquí siempre? Esperanza volvió a sonreír feliz y contestó: un día mi amado me pidió que lo siguiera, sin saber aún a dónde iríamos juntos. Y yo le creí enseguida, como si toda mi vida hubiera soñado con que me llamara así, a la nada. La incertidumbre se convirtió para nosotros en un cuento. Bajo este cielo dejamos atrás nuestro pasado y nos encontramos definitivamente. Ahora lo sé con certeza: si amas, debes decirle a tu elegido: llévame contigo. Entonces seguro que no te arrepentirás de las consecuencias. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.